Ya. Esta pregunta es interesante. Yo hago la de acá y ustedes van a trabajar esta. ¿Ya? Va a quedar para ustedes como una práctica. A ver qué les sale. ¿Ya? Dice, el análisis de una muestra de óxido de zinc indica que contiene 80,34% de zinc. ¿Cuál es el equivalente químico en moles de zinc de este óxido? ¿Ya? Estas preguntas son clásicas de admisión uni. ¿Ya? Me dicen que la masa, o en todo caso, la masa atómica del zinc es igual a 65,39, ¿ya? Y me están diciendo que tiene 80,34% de zinc. Y me preguntan, ¿cuál es el equivalente químico en moles de zinc que voy a encontrar yo acá? Bueno, recordemos lo siguiente, ¿ya? Que si yo estoy frente a un óxido, aquí voy a ponerlo acá, frente a un óxido resulta, vamos a ponerlo al revés, un óxido resulta de la combinación de un metal con el oxígeno, ¿ya? El metal con el oxígeno va a dar como resultado un óxido, ¿ya? Entonces, posiblemente, ¿ya? Posiblemente, tú no sabes cuál es la fórmula del óxido de zinc y no tendrías por qué saberlo. A ti lo que te están pidiendo es determine cuáles son las moles o cuál es el equivalente químico en moles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vas a decir por acá? Yo tengo 80,34% de zinc. Entonces, si tuviera como referencia 100 gramos del óxido, 100 gramos del óxido, el zinc, ¿cuánto me representa? El zinc te está representando 80,34 gramos. ¿Y el oxígeno cuánto te está representando? El oxígeno te está representando 16 gramos. No, perdón. Te está representando 80,34 la diferencia con 100. ¿Cuánto es la diferencia con 100? Sería 19,66. A ver, verifica. 19,66 gramos, ¿eso sale? Perfecto. Ya. Entonces 19,66 gramos. Ahora, a mí me dicen cuál es el equivalente químico en moles de zinc. Podría ser varias cosas, ¿ya? Pero yo me voy a acordar de la teoría. ¿La teoría qué me dice? La teoría dice que el equivalente químico es la masa de una sustancia que se puede combinar con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno, ¿ya? De que el equivalente químico de una sustancia viene a ser la masa de una sustancia que se combina con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. Entonces, yo sé que hay un montón de fórmulas que te dicen la masa entre la masa equivalente y todo por lo de acá, pero la ventaja de que conozca la teoría es que si tú aplicas la teoría, todo se te hace recontra sencillo. Entonces, si yo me pongo a pensar en la teoría y la teoría me dice que el equivalente químico es la masa de una sustancia que se combina con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno, entonces, si yo quiero averiguar cuál es el equivalente químico del metal, sería la masa de este metal que es capaz de combinarse con 8 gramos de oxígeno. Entonces, esta masa de metal viene a ser el equivalente químico del metal y se acabó el problema. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto vale M? Opera, por favor, matemáticamente, ¿cuánto vale M? ¿Cuánto vale? Sería 80,34 multiplicado por 8 y dividido entre 19,66. Por 8 entre 19,66. ¿Y esto te da cuánto? A mí me dio 32,69. Ya, tú me dices si a ti te da lo mismo. A mí me dio 32,69. ¿Ya? Pero estos son 32,69 gramos de zinc. Pero a ti te piden expresar el equivalente químico en moles. ¿Ya? Entonces, para esto expresarlo en moles, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo quiero las moles de zinc, ¿ya? Las moles de zinc, tendría que ser dividir esta masa, quiere decir 32,69 gramos, entre su masa atómica. ¿Y cuánto me dan de masa atómica? La masa atómica me dicen que vale 65,39 gramos por mol, ¿no? Entonces,
Si yo divido el primero entre el segundo, me debería dar el número de moles, y eso sería el equivalente gramo, pero expresado en moles. Chicos, ¿cuánto te da esto de acá? 32.69 dividido entre 65.39. ¿Esto te da? 0,5 mol. Por lo tanto, excelente. Por lo tanto, alternativa de respuesta sería la letra B. Clave, la letra B. Profe, a mí me sale 0,49, ya, pero no es 0,49, pues lo más cercano es 0,5, ¿no? No te preocupes, o sea, a la larga lo que tienes que buscar es tu respuesta más cercana y no dudes de ti. Lo peor que puedes hacer es dudar de ti. Dudas de ti, malograste el problema porque le vas a empezar a dar vueltas, 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 vueltas y ni siquiera vas a terminar el examen tranquilo pensando de que algo hiciste mal, ¿ya? Entonces, para este caso, la pregunta número 13, alternativa, la letra B, ¿ya? Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Qué te dice? 20 toneladas de carbonato de calcio al 80% de pureza se descomponen por acción del calor, te dice, ¿ya? Según lo que te dan ahí. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de de óxido de calcio, se obtienen si el rendimiento total de la reacción es del 80%? ¿Ya? Entonces, para resolver esto, tú vas a decir, en primer lugar, yo tengo acá mi monstruito, ¿ya? Y mi monstruito es, vamos a decir, voy a llamarle caliza, ¿ya? Caliza, que es la piedra que tiene al carbonato de calcio, ¿ya? Y esta caliza, ¿cuánto te representa? Te dicen que tienes 20 toneladas. Pero de estas 20 toneladas, solamente una porción es carbonato de calcio. ¿Cuánto es carbonato de calcio? El 80%. O sea, significa que de acá el carbonato de calcio, calcio CO3, es el 80%. ¿Ya? Entonces, directo, chicos. ¿Cuánto es el 80% de 20 toneladas? Vamos rapidito, ¿eh? ¿Equivale a cuánto? Tienes que operar, ¿eh? Yo no voy a operar. ¿Cuánto vale? Oye, tu calculadora, ve. ¿Cuánto te sale? 80% de 20. Yo ya lo sé la respuesta. ¿Ya cuánto te sale? Ah, se quedaron dormidos, pero. Esto sale 16 toneladas. ¿Ya? Sale 16 toneladas. Entonces, ya tienes la cantidad de carbonato de calcio. Ahora te dice, ¿qué cantidad de óxido de calcio se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 80%? ¿Ya? Entonces, tu forma sería carbonato de calcio, calcio CO3, te da como respuesta óxido de calcio más dióxido de carbono. La ecuación ya está balanceada, ¿ya? Peso fórmula de él, ¿ya? El peso fórmula de él es igual a 100 y el peso fórmula de él es igual a 56. Profe, ¿cómo sabe eso? 16 por 3, 48, más 12, 60, más 40, 100. Entonces el peso fórmula de él vale 100. 40 más 16 son 56. Por lo tanto, de acá tú vas a decir, por cada 100 gramos de E, yo voy a producir 56 gramos de óxido de calcio, ¿ya? Si tú tienes 16 toneladas de carbonato de calcio, entonces, ¿cuál va a ser la masa de óxido de calcio que vas a recuperar? Voy a llamarle aquí esa masa M. Chicos, ¿cuánto vale la masa M? La masa sería 16 multiplicado por 56 y dividido entre 100. Te va a dar 8,96 toneladas. ¿Ya? 8,96 toneladas. Pero esas 8,96 toneladas es la masa que tú obtendrías suponiendo que el rendimiento del proceso sea del 100%. Entonces, tú vas a decir, de manera teórica, tú estás obteniendo 8,96 toneladas porque tú estás asumiendo que tu rendimiento es del 100%. Pero de manera real, yo no sé cuánto va a ser. De manera real, el rendimiento me dicen que es el 80%. Y para un rendimiento del 80%, ¿cuál va a ser la masa X que yo espero obtener? Entonces, eso lo multiplicas por el 80% y te va a dar como respuesta 7,168 toneladas.
que esto llevado a kilogramos equivale a 7.168 kilogramos. Entonces, alternativa de respuesta te va a salir la letra D. Esa es tu respuesta. Chicos, preguntas, consultas, comentarios, 8,96. Ah, ya. Yo creo que está llegando con un poco de retraso lo que hablo, por esa razón es que me están dando la respuesta después de tiempo. Pero hasta ahí salió tu respuesta. Ojo, que en esta ocasión lo estamos haciendo por estequiometría, ¿ya? Eso también lo puedes haber resuelto por unidades químicas de masa, sin necesidad del balance. ¿Por qué razón? Porque a veces en las preguntas de admisión se pone complicado el balance de la ecuación. Si tú te das cuenta, yo ni siquiera me he preocupado aquí por balancear la ecuación, pero es una de las cosas que debí haber visto. Por ejemplo, acá hay un calcio, acá hay un calcio. Acá hay un carbono, acá hay un carbono. 1 más 2, 3 oxígenos, acá hay 3 oxígenos, entonces se entiende que todo es 1. Yo no me preocupé porque yo de antemano sabía que esto estaba balanceado, pero una de las primeras cosas que tú tienes que hacer en admisión es asegurarte que esta ecuación esté balanceada, si no, vas a malograr el ejercicio, ¿ya? Vamos a ver algunas otras metodologías, por ejemplo, sin necesidad de utilizar balance de ecuaciones o estequiometría, ¿ya? Continuemos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me dice, halle la presión absoluta del gas mostrado en las figuras A y B. Ah, ya. Bueno, vamos a ver. Entonces, voy a llevarme esto para acá. Me lo llevo acá y solamente me interesa nada más. ¿Hay forma de cortar? No creo que haya forma de cortar. Bueno, igual, a ver. Ah, sí, forma de cortar. Entonces, corto lo que me interesa, que es esto de acá. Ajá, y listo. Para solamente quedarnos con lo que nos interesa. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, hay la presión absoluta del gas mostrado en las figuras A y B. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero, me voy a llevar esto acá, ¿ya? Y quiero que analices este punto, ¿ya? Aquí. Aquí. Y para este otro caso, quiero que analices acá. Ya. Entonces, si tú revisas lo que está ocurriendo, ¿qué vas a decir? Tenemos aquí este punto, ¿ya? Que lo tengo acá, lo voy a poner acá, y este punto. ¿Cómo son las presiones en esos dos puntos, chicos? ¿Cómo son las presiones en esos dos puntos? Son iguales, ¿no? Ley de los vasocomunicantes, este es el mercurio. La presión en este punto y la presión en este punto son iguales, ¿ya? Entonces, a este punto yo le voy a llamar 1 y a este punto yo le voy a llamar 2, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta de acá que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y esto ha sido una pregunta que ha venido en el último ingreso escolar nacional UNI, para quienes hayan postulado. La presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero, pregunta, ¿la presión en 1 viene a ser qué cosa? La presión del gas, ¿cierto? Y la presión en 2, ¿qué viene a ser? La presión del mercurio. Profe, y también la presión de este pedacito. Sí, también la presión de ese pedacito, pero se entiende que ese pedacito es vacío. Entonces esa presión va a ser despreciable, prácticamente una nada. Entonces toda la presión ejercida acá va a ser la presión del mercurio. ¿Y cuánto es la presión del mercurio? La presión del mercurio es 76 centímetros de mercurio. Pero si tú vas con toda la maldad del mundo, vas a decir, ah, entonces la presión del gas va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Y 760 milímetros de mercurio, ¿a qué es igual? Es igual a una atmósfera. Esa es la presión que tú vas a tener acá, ¿ya? La presión en este punto vale una atmósfera. Ya calculamos en A. Ahora en B, voy nuevamente, me voy al mapa y digo, a este punto
yo le voy a llamar el punto 3 y a este punto yo igual le voy a llamar el punto 4. ¿Ya? Chicos, la presión en 3 y la presión en 4, ¿cómo son? ¿Cómo son? Iguales. Pero ¿quién ejerce presión en 3? En 3 la presión es ejercida por el gas. Entonces significa que la presión del gas, ¿a qué es igual? A esta presión, que es la ejercida por el mercurio, más la presión de la atmósfera, porque esto sí es un recipiente que está abierto. Acá no, aquí él no recibe la presión de la atmósfera porque este es un recipiente cerrado. En cambio, acá sí recibe la presión de la atmósfera. Entonces, aquí sería la presión ejercida por la altura H de mercurio más la presión ejercida por la atmósfera. Entonces vas a decir la presión del gas, ¿a qué va a ser igual? A esta presión que ya vimos, 76 milímetros de mercurio, es lo mismo que tú digas, o 76 centímetros de mercurio, es lo mismo que tú digas, 760 milímetros de mercurio, más la presión atmosférica que vale otros 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y de mercurio. Y esto vale una atmósfera y esto vale una atmósfera. Por lo tanto, la presión del gas en total, ¿a qué sería igual? A 2 atmósferas. Entonces, la presión en A vale una atmósfera, la presión en B vale 2 atmósferas. Alternativa de respuesta sería la letra D. Esa es tu respuesta.